Quiero que ya me dejen en los comentarios si mi efecto práctico se ve mejor que el CGI de Morbius, que la verdad es una reverenda cagada, que yo creo que para un juego de PlayStation 1 queda viejo. Hola amigos y amigas, soy Fer y seguimos con las reseñas retro, estas reseñas de películas de hace unos años, cuando aún no teníamos abierto el canal. En esta ocasión le toca a Morbius, una película que yo no encuentro adjetivo calificativo, es pésima, es penosa, es absurda. No la catalogo como la peor de la película de superhéroes porque hemos visto Wonder Woman 2, Steel, Ghost Rider. Bueno, la verdad que decir que es la peor, bueno, sería quizás olvidarnos de todo el género. La de Punisher del 89 es realmente muy mala, pero bueno, nos atañe hoy Morbius, película espantosa que tuvo 500 millones de problemas. Claramente es de Sony, porque una película de Sony que no tenga problemas, que no tenga escenas recortadas y que no te muestren el final en un tráiler, no es una película de Sony definitivamente. Hace muy poquito les comentaba en un video por qué Sony hace estas cosas. Recuerden que Sony decidió compartir los derechos con Marvel de Spider-Man, ¿no? Allá por el 2015. Después del fracaso que había supuesto la película de Andrew Garfield en 2014, que recuerdan que esa franquicia iba a estrenar una película cada 2 años, Amazing Spider-Man 3 en 2016 y la 4 en 2018, más un spin-off de Los Seis Siniestros. Bueno, finalmente Sony decidió compartir Spider-Man en coproducción con Marvel, por eso fue que Tom Holland fue elegido para aparecer en el MCU en Civil War, pero Sony se quedó con un montón de personajes de Spider-Man y el trato era de que si ellos no explotaban o no producían nada que aparecieran esos personajes, los derechos volvían a Marvel. La cuestión es que Venom, Morbius, Madame Web, en el futuro Kraven, son películas para no devolverle los derechos a Marvel, como le pasó a Fox, que le tuvo que devolver los derechos de los Cuatro Fantásticos a Marvel. La cuestión es que por este tire y afloje se produjo Venom en 2018. La verdad de todos pensábamos que una película de Venom sin Spider-Man no iba a funcionar. A mí no me parece un buen producto para nada, pero se deja ver, si querés, medianamente es aceptable. Después se dio luz verde para una secuela con Carnage, como se le decía en las antiguas caricaturas de hace unos años, se decía Carnage. Y bueno, ¿cuál era la idea de Sony? Hacer por fin una película de los Seis Siniestros. Sony tiene como un fetiche con eso. Supongo que los directores o lo que sea, no sé, deben querer a toda costa, deben ser fanáticos del Escorpión y de los Seis Siniestros sin Spider-Man, porque eso era lo que querían a toda costa. Entonces, bueno, después de Venom, la idea era presentar a Morbius para que lo lógico sea, bueno, todo esto transcurre en el universo de Sony sin Spider-Man, bueno, en algún momento haya Seis Siniestros. Lo cierto es que Morbius nunca queda claro si transcurre en el universo de Venom, porque solo hay una referencia a Venom, pero puede ser tranquilamente Venom un programa de tele en esa película, una referencia a San Francisco, pero no aparece un titular, no aparece el fucking Venom, no es un cameo Tom Hardy. Bueno, lo cierto es que Morbius entró en producción en 2018, tuvo 500 millones de problemas, ya se veía que era un mal producto. Sobre todo lo peor que le pasó fue, como a todos en general, la pandemia del COVID, ¿no? Que retrasó la película. Recuerden que los cines era un gran punto de contagio por un espacio cerrado, respirando cerca y demás. Bueno, Morbius se retrasó hasta el 2022 cuando iba a ser inicialmente estrenada en 2019. Cualquiera diría, tuviste 3 años la película parada, le pudiste mejorar los efectos especiales, retocar el guión, regrabar. Bueno, lo cierto es que Morbius se ve que ni con 10 años tenía arreglo, es una porquería. Ya de por sí Morbius es un personaje que para una película no se la banca. Te lo puedo tomar como una subtrama en una serie del Duende Verde sin Spider-Man, si querés. Con Spider-Man, bueno, ni hablar, pero Morbius no se la banca, no es Venom, nadie había pedido una película de Morbius, no sé por qué
ponen a Jared Leto, que venía de bombearla con el Guasón en Suicide Squad. Acá lo eligen, vaya uno a saber por qué. Quiero primero decir que olvídense de Morbius, queda fuera de continuidad absoluta. Si algún día el Venom de Tom Hardy aterriza en el MCU, o si en algún momento vuelve a aparecer el buitre de Michael Keaton, quédense tranquilos que no se va a hacer referencia a Morbius, queda fuera de continuidad, es una película que nunca existió. Nunca debiera haber existido, por decirlo así. Por supuesto que durante el tráiler se mostraron imágenes de una idea general que se quería dar a Morbius, después fue eliminado todo. En el tráiler teníamos, por ejemplo, el dibujo de Spider-Man atrás que decía asesino, porque recuerdan que por ahí esta película enlazaba con lo que iba a ser No Way Home, se terminó estrenando después. También veíamos al buitre en otra función, como que ya conocía a Michael. Todo eso quedó descartado. El negro Roman de Rápido y Furioso, que siempre se le iba a mostrar el brazo y hay fotos del rodaje de él con su brazo biónico, quedó descartado. Bueno, no sé si quisieron sabotear la película, si son tan inútiles que no pueden, por ejemplo, hacer las cosas bien. Lo cierto es que Morbius fue un desastre absoluto. En crítica de Morbius no se salva nada, ni la cinematografía, ni el argumento, que prácticamente no lo hay, ni los efectos especiales, que no sé si quisieron abaratar costos, si odiaban a Morbius, hicieron una película como para terminar de enterrar al personaje. Para mí Morbius, como les digo, puede ser una cuarta línea, una tercera guitarra, no una película que encima, como decimos, la gracia era comparte universo con Venom, al menos Venom va a aparecer para ayudar a levantar esta película, y lo cierto es que eso no sucede. Morbius está solo, no hay absolutamente nada que te llame la atención para ver la película. Esta película, la verdad que vieron, aparece Morbius, que es el doctor con una enfermedad terminal, con un helicóptero en la selva, de repente se corta y lo pican los murciélagos, totalmente descabellado. Recién después se pasa a los flashbacks, unos flashbacks que realmente no te hacen conectar con el personaje, porque como que él había ido a un orfanato y ahí conoce a Milo o Lucien o Doctor Who, como le vamos a decir, que es lo que salva la película. De hecho, si no sabías, el baile que hace él lo hicimos nosotros para celebrar cuando llegamos a 1000 suscriptores. Hoy ya estamos en 2000, por suerte el canal ha crecido. Pero bueno, paréntesis aparte, Doctor Who, Matt Smith no puede salvar la película. En Morbius está todo tirado de los pelos. De repente el tipo crea un suero. Morbius es como el Nobel de la Paz. Actúa Jared Harris, que la verdad es un buen actor. Supongo que le aumentaron las expensas y dijo, bueno, viste, agarro el papel. Aparece la hija de Ricardo Arjona, que la verdad es un interés amoroso tan forzado. No podía no tener un interés romántico para Morbius, que ni siquiera ellos tienen química. Esa escena donde él propiamente se transforma en Morbius en el barco con los mercenarios, ni sangre aparece. Recuerdo Morbius en la caricatura de Spider-Man de los 90, que comía plasma, ¿no? Tomaba el plasma para no mostrar sangre. Este Morbius no muestra sangre, tiene unos efectos tan berretas. Esta película no termina ni de ser de terror ni de ser de comedia. Es tan mala que está absolutamente mal editada también. Ya vamos a hablar de Madame Web, que fue lo que vendría luego. Pero lo que les digo es que los efectos son muy malos y no entiendo por qué. Si quisieron abaratar, si realmente no les da. Hay películas o proyectos que a veces apuran a los que están a los desarrolladores para que se estrene más rápido. En este caso la película tuvo 3 años, no se le dio pelota, los efectos son realmente muy malos, incoherencias absolutas, porque esta película también está recortada. Vaya uno a saber cuál era el guión original o la idea original. De hecho, se nota cuando Morbius se tira del barco que ahí falta algo, porque pegan enseguida, creo que a un interrogatorio que eso nunca se explica. También están esos dos policías, que uno parece Gordon y el otro es Roman de Rápido y Furioso, que viste, no terminan tampoco de encajar en la trama. Como decía, Matt Smith salva un poco la película porque él, digamos, fue toda la vida
un discapacitado, un tipo que tuvo muchas limitaciones, bueno, se toma el fotoplasma y de repente puede caminar sin bastón y nada y se hace malo porque se hace malo, o sea, cuando él era chico no era malo, cuando lo vemos hablando con Morbius, cuando ambos están en la misma condición, no es malo, pero se tomó eso y se hizo malo porque sí, empieza a comer gente, la revelación que le hace a Morbius en la escena de la cárcel está pésimamente escrita, que le deja el bastón, entonces Morbius se da cuenta por el bastón que el otro se convirtió, entra una petaca a la cárcel, donde en la cárcel te dan 10.000 vueltas, poco más que te abren para ver que no tengas nada dentro, te desollan, y acá el tipo entra con una petaca. Tampoco hay argumento, ¿no? Porque este Lucien no queda claro qué quiere hacer, simplemente es como que quiere matar a los que están cerca de Morbius, y el tercer acto termina siendo la muerte de la hija de Arjona, que en realidad al final es revivida con un Morbius que le dieron un atuendo negro, no puedo decir traje, pero mínimo, si vas a hacer algo tan malo, que quede malo, con el material original, meterle el traje de Morbius, igual a nadie le importaba, no, acá le dan un traje que tiene un doblado violeta como para hacer mención al violeta que usa el personaje en los cómics y nada más, una batalla olvidable en la cual Morbius de repente puede controlar a los murciélagos, no quedan claros tampoco sus poderes, por ejemplo cuando él se tira adelante del tren y como que el tren lo hace volar, eso realmente no entendí si es que puede volar, si es que se puede mantener con los decibeles. Patético, patético los oídos de murciélago, patético los colmillitos, por eso les decía, mis efectos prácticos son sumamente inferiores que Morbius. La muerte de Harris tampoco, viste, te conmueve. Nada funciona en esta película, no es entretenida y en serio que me gustaría hacer un análisis más profundo de decir por qué está tan mal hecha. Había que lavar plata, no gustó, no interesó, estuvo encajonada, nadie la supervisó. Bueno, lo cierto es que son películas que nadie pidió, que están hechas para no devolver los derechos a Marvel. Morbius queda absolutamente descartado porque una de las incoherencias más grandes y que se la agregaron después y que ni los propios protagonistas sabían cómo explicarlo, es que aparece el buitre de Michael Keaton, que de repente es transportado por las grietas multiversales que vimos en No Way Home. Recuerden que esta película iba antes de No Way Home. Bueno, después se cambió y de repente no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo salió de la prisión, consiguió su traje de buitre en otro universo, se comunicó con Morbius, no sé cómo, tampoco sabemos cómo sabía que Morbius tenía poderes y Morbius en un comercial de Nissan se va a juntar con Michael Keaton y hablan de los 6 siniestros o de un proto 6 siniestros, de lo cual créanme que va a quedar olvidado para siempre. Michael Keaton está vivo en el MCU, recuerdan que él comparte prisión con el Escorpión al final de Homecoming, ojalá que vuelva porque Michael Keaton me encanta, quizá para la cuarta parte de Spider-Man se hable capaz o pueda aparecer, pero créanme que cuando aparezca de nuevo el buitre no va a haber mención a Morbius porque Morbius ya está, nunca más existe. En Venom 3 The Last Dance que se va a estrenar este año tampoco va a haber mención a Morbius. Quédense tranquilos, esta película es tan mala que ni siquiera la van a referenciar y Morbius, el día que pueda aparecer en el MCU, en Secret Wars o lo que sea, va a ser como los comerciales de Mortal Kombat, un actor cualquiera con maquillaje o otra interpretación del personaje con otro actor y con otra onda totalmente distinta. Créanme que nadie va a acordarse de Jared Leto como Morbius. Era fuera de continuidad dentro del propio universo de Sony porque ya había un universo compartido. Después de eso seguía Madame Web, que está la reseña en el canal, podés ir a verla, que encima también son personajes de Sony y también es su propio universo independiente, o sea, son tan inútiles que ni siquiera dijeron tenemos 5 personajes, vamos a hacer los 5 personajes junto a Kraven en el mismo universo y listo. Kraven probablemente tampoco haga referencia ni a Morbius, ni a Venom, ni a nada. Así que la verdad, Sony, dejate de hinchar las pelotas. Son personajes, por ejemplo, Madame Web,
con otra interpretación, podría ser muy útil al MCU. Morbius, ahora que algún día se va a estrenar la película de Mahershala Ali de Blade, podría serle útil. Dejate de joder, devolvele los derechos a Marvel, pero imagino que es tan millonaria Sony Columbia Pictures que no le da problema ir a pique y estrenar estas películas pedorras, aunque sea hacerlas animadas y hacerlas parte de Spider-Verse, de Miles Morales, y bueno, ahí por lo menos aparecen los personajes y no devolves los derechos, porque la verdad que es patético y lamentable que hagan películas como Madame Web y como Morbius que entierran a los personajes que podrían ser útiles para una subtrama en cualquier película de Spider-Man. Ahora Spider-Man por suerte está en el MCU, ojalá que el MCU lo tenga para siempre. Yo dudo, mi teoría es que Tom Holland ya está un poco cansado de lo que es Spider-Man porque le demanda mucha actividad física y mental, entonces yo creo que de acá a 5 años el Spider-Man del MCU principal va a ser Miles Morales, pero bueno, la verdad que me molesta mucho que hagan estas películas porque como digo, los personajes pueden servir en el MCU que están en su casa y los van a tratar mucho mejor que en Sony. Menciona aparte que por suerte se canceló El Muerto que le iba a protagonizar Bad Bunny. Envidio el tener tanto dinero que no me importe si los personajes van a pérdida, si los proyectos van a pérdida o no. La verdad me encantaría. Amigos, esa es un poco mi reseña de Morbius. Entiendan que no les doy nada del argumento ni nada general porque no existe en esta película. Si la han visto saben lo que le digo. Si no, pongan en YouTube Morbius versus Milo Train Scene y vean cómo él se tira adelante del tren y de repente vuela. La verdad que esta película no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene nada. Lo único que lo salva es Matt Mead con ese baile que me hubiera gustado verlo a él como Reed Richards. Bueno, finalmente se lo quedó Pedro Pascal. Pero Morbius es tan mala que la reseña lamentablemente tiene que ser así. No puedo hacerla de otra manera porque no hay nada más en eso. Me dejan en los comentarios qué les pareció Morbius, cuál creen que es la peor película de superhéroes, contando la que ustedes quieran. Quiero también que pongan like porque es la piedra sapito que va salpicando a otros usuarios y este video aparece recomendado. Y suscríbanse, sí. Hace nada les decía, suscríbanse que llegamos a 2000. Por suerte hemos llegado, pero no nos dormimos en los laureles y queremos seguir pedaleando. Así que por favor suscríbanse, hagamos crecer este canal. En resumen, ponen like, comentan, se suscriben, recomiendan el canal a un amigo. Muchísimas gracias por ver, nos vemos la próxima.